Hola, ¿qué tal? ¿Y cómo están? Mi nombre es Brian Guayotuma. Ahora veremos los sonidos de guayno que tenemos para el Roland XPS10. Obviamente estos samples también pueden cargarlo en el Roland XPS30, pero antes el XPS30 tienen que actualizarlo a su última versión. Bueno, probamos. Aquí tenemos un acordeón común. Luego más acordeones de la Core N364. Luego también de la N364. O sea, ya combinado. Tenemos bandoneón, así dice. Bueno, tenemos mandolina. Está ampliado del Core M50. Sí, el Core M50 tiene una mandolina que tiene trémolo. Eso que se prolonga. Ta, 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 ta. ¿Ven? Aquí tenemos otro bandoneón, creo que es más para este guayno de San Mateo. Y ahora combinado mandolina con este bandoneón, los dos. Mm. Bueno, ahora tenemos solo de bandoneón. Creo que es igual al otro, pero más grave o agudo. A ver. Más grave era. Y bueno, también está de Coralí, cumbia, pero obviamente lo usan algunos en guayno. Está este sonido, creo que es del Casio, y la guitarra. Aunque sea para poder acompañar con guitarrita los guaynos. Bueno, seguimos probando. Tenemos saxofones. String, incluso de otro estilo. Luego tenemos unos cuantos sonidos de guayno sureño.
Interesante. Bueno, y por el momento serían estos los sonidos que tengo para Guayno. Para el Roland XPS30 lo tengo dentro de combinaciones, una especie de acordeones antiguos junto con una guitarra que pronto lo pasaré para este teclado, para su actualización. Pero hasta el momento tenemos para el Roland XPS10 en versión Guayno, tratando de hacerlo surtido. Tenemos este backup, como dicen, este backup. Más información en la descripción. También puede haber alguna sorpresa en el título del video. Si les ha gustado este video, no olviden de darle like, suscribirse. Saludos y que tengan un buen día. Bye, bye.